Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Como verán, estoy en Blanquita, nuestra casita con ruedas, y en el video anterior les mostramos que después de 4 meses de estar varados, de no poder arrancarla porque se nos rompió el motor, lo tuvimos que reconstruir acá en México, en Tijuana, que es donde estamos ahora, y pudimos encenderla después de 4 meses larguísimos. Blanquita arrancó bien, así que vamos por muy buen camino, estamos muy contentos. ¡Vamos! ¡Arrancó Blanquita! Llegó a la hora. A festejar ahora, mirá. Fue la buena, ¿eh? ¡Arrancó! Ahora sí, la terminas de armar y ya se puede decir, Martín. Y en este video vamos a salir en teoría a probarla. No la hemos vuelto a encender desde lo que les mostramos en el video anterior. No hemos hecho más pruebas. Lo que sí, Sergio ya la armó casi por completo. Ahora les voy a ir a mostrar. El frente de Blanquita está todo armado, le dije. La verdad que me parece rarísimo verla armada. Después de tanto tiempo de verla totalmente desarmada, como que me choqueó verla armada. Pero bueno, 4 meses varados es un montón. Así que en este video la idea es salir a probar a Blanquita, ver si todo funciona bien, si hay que hacer algún ajuste, que suele ser normal cuando se reconstruye un motor al 100%. Y también otra cosa que nos está volviendo locos, por lo menos ayer la pasamos horrible, es que tenemos que conseguir otros repuestos. Hay varias cositas que cuando Sergio armó dijo, esto no me gusta, cambiémoslo así no tienen problemas después. Estamos en la búsqueda de los repuestos. El tema es que a veces preguntando en las casas de Ford te arrancan la cabeza con cualquier cosa. Por ejemplo, el portafiltro de diésel nos pasaron $250, la banda tensora lo mismo. Todos los repuestos salen muy caros y se hace difícil poder comprar todo. Tenemos que conseguir un montón de cositas que, bueno, lleva su tiempo de buscar dónde comprarlas. Y también sale un buen dinero entre todos, así que hay que investigar para ver dónde conseguir el mejor precio y poder seguir viajando. Así que bueno, acompáñennos a hacer pruebas en Blanquita. El carán de Blanquita está desarmado, hay que cambiarle esa pieza de ahí. Tenemos una, vamos a ver si sirve. Acá estamos con Mario buscando el portafiltro de Blanquita, que Mario nos ayuda a hacer las compras por Mercado Libre porque nosotros no tenemos usuario. Pero está caro, Mario, todo, ¿eh? Arriba de $100 todo. Todo $100, nos reímos por eso, todo $100. Sergio ayer me dice, no me venís a hablar, pero cada vez que vengo son $100 más. $130. Mirá, la manguera esta que nos mostró que está... ¿Dónde estaba rota? Acá, mira, se estaba por partir. Y miren a Blanquita, amigos, si la ven no la reconocen ahora. Totalmente armada como, bueno, como solíamos verla durante estos 5 años, ¿no? Antes de que se empiece a romper. Miren, es otra cosa, sí. ¿Y Martucci, conseguiste lo que había que conseguir? Sí. Ya no quiero comprar más nada. Pobre Mario nos hizo el favor de buscar con nosotros. Gasté como 15.000 pesos, como muchos dólares, los voy a dejar acá. Compramos filtros de aceite, filtro de aire y filtro de diésel. El portafiltro de diésel, que es un cosito de plástico que estaba roto. Compramos un starter nuevo, que ya habíamos comprado uno en Canadá, pero dicen que está funcionando mal. Así que compramos un starter nuevo. El tema es que el que tenemos, el arrancador al parecer cuando en las pruebas se fue rompiendo. Sí, lo forzamos y se ve que se rompió porque el motor estaba trabado. Después compré aceite, porque ahora hay que hacerle como una blanda al motor, hay que hacerle unos 1000 y pico de kilómetros, si todo sale bien, y después hay que cambiarle el aceite. Compré amortiguadores para atrás nuevos, porque los que tienen habían perdido aceite, así que evidentemente hay que cambiarlos. Yo no sé ni cuántas cosas compré, te juro. Ya centralizador de cardán vamos a usar el que teníamos, a ver si entra. Esperemos, un gasto menos, por favor. Así que bueno, creo que en total eran 8 o 9 cosas. Compré la manguera que les mostré recién que estaba rota. Es una manguera de esta camioneta, $150, vale, todo así. Pero bueno, lo importante es que pudimos comprarle, que ahora tenemos que esperar casi una semana hasta que llegue todo. Y a medida que vayan llegando las cosas iremos poniendo. Capaz que en el medio nos vamos a probarla, la vamos a armar así como está. Y en una semana volvemos y cambiamos todo. Así que bueno, es un golpe como comprar todas estas cosas, pero bueno, también es lindo haberlo podido comprar. Es lo último, es lo último. Es lo último, hay que pensarlo así. Blanquita va a volver a rodar y va a quedar bien. Y ahora Sergio estaba poniendo de nuevo el cardán y ya queremos salir a probarlo, a ver si funciona el motor. Bueno, siguieron armando ya Blanquita, creo que está casi lista. Armaron el cardán abajo. Así que ahora vino Sergio a decir que teníamos que darle marcha de vuelta
Vamos a prenderla, a ver ahora que está todo completamente conectado, ¿qué pasa? Ahí puse el switch. ¿Arranco? Dale. Voy. Ahora tenemos que purgar los inyectores, así que va a ser ahí un par de intentos fallidos. Ya aprendimos eso, ahora por lo menos no sufrimos tanto. Esto es lo habitual y es lo que tiene que pasar. Sí. Sí, sí, sí. Vamos un paso más cerca. Así que bueno, vamos a ver si arranca. Recién decía Sergio que pudo poner nuestro centralizador. Dice que a él no le gusta mucho cómo está el cardán, pero por ahora va a quedar así. Vamos a probarla aunque sea para ver cómo está. También compramos unos relojitos para ponerle de presión de aceite y demás. ¿Va el switch? Va, ¡Ay, qué ¡Apa! suave! Arrancó bien igual, lindo. Y ahora sí, miren qué hermosa que suena Blanquita. ¿Ves? ¿Estás contenta, mi amor? Es impresionante lo suavecito que anda el motor. No hace casi ruido, o sea, hace el ruido lógico de una camioneta. Pero no, es una belleza. Ahora vamos a dejarla que levante temperatura para ver que todo esté bien. Y por acá adelante, miren. Así va el motor de Blanquita. No tiene ninguna fuga por ahora, nada. Suena bastante bien, como escucharán. Estoy muy contento, la verdad, miren. Blanquita volviendo a la vida después de tanto tiempo. ¡Sos crack, Sergio! Ahí vamos. ¡Qué alegría, amigos! Escuchen cómo suena Blanquita. Me emociona mucho, es un relojito. Perfecto, arrancó. Nada, estoy muy contento, la verdad. Nos decía Sergio que no le gusta mucho el cardán que tiene Blanquita con las modificaciones que tenía, pero bueno, no es algo que podamos resolver ahora. Por lo pronto, vamos a dejarla prendida entre 1 y 2 horas para que levante temperatura bien, para ver que no haya fugas, para revisarla después. Mientras él está prolijando la rueda, que habíamos sacado un par de cosas para poder hacer todo el trabajo que hicimos. Así que bueno, vamos, estoy contento. Nada, estoy muy contento también con todos los comentarios lindos que nos dejaron en el video anterior, dándonos apoyo y poniéndose contentos con nosotros porque Blanquita arrancó. Así que bueno, estamos un día más cerca de salir a la ruta. Vamos a ver cuándo hacemos la prueba oficial de salir a la ruta. Por lo pronto hoy la idea sería dejarla un rato prendida y después salir a dar una vuelta a ver que todo esté bien. Pero bueno, estoy muy contento. Vamos a girar de una vez por todas el asiento del acompañante, del copiloto. Después de 4 meses y medio, mirá, vuelve a la posición para adelante. Ya no se acordaba el asiento cómo iba en realidad. Ya no sabía ni cómo era el asiento, pero bueno, ya pusimos la butaca de conductor, miren. Está bien atornillada porque hasta ahora estaba suelta. Sí, que bueno, como no se podía usar nada de todo esto, estaba todo tirado en realidad, pero bueno. No solía estar así antes. Esperá, de acá. Van a conectar ahí el escáner. Sí, porque está prendida hace ya más de 1 hora, ¿no? ¿Dónde? Más o menos más de 1 hora debe llevar. Ya. Y Digo que ya va para 2. para 2. Por ahora va impecable. La temperatura perfecta, reguló siempre normal. Era la idea, chequear que no cambiara el ruido, que no levantara la temperatura. Sí, porque además el motor se tiene que asentar ahora. Ah, ahí bajó el vidrio. Se nota. Vamos a ver si ahora salimos a probar. Hay una cantidad de tierra y polvo ahí adelante. Que lo limpiaste el otro día encima. Sí, pero es tanto el polvo que por más que limpie, si vuelve a salir... No les puedo contar el calor que está haciendo. De arriba de 30 grados hizo que estamos en invierno. ¿Cómo será el verano acá, Sergio? Esto apenas empieza. Ah, no me quiero imaginar. 34, 35 grados de... Todos los días. Me estás cañando Blanquita. Todo lo que hay que guardar, Velo, ya nos desacostumbramos. Está todo dando vueltas, todo dando vueltas. Bueno, en realidad, por ejemplo, está esto que es el... ¿Cómo se llama? El Parasol. Parasol. Está puesto desde octubre. Todo.
Todo estaba puesto de octubre. Pero bueno, el proceso de la vida. Ahora toca volver a acostumbrarse. Esperemos que todo esté bien, así podemos salir, ¿no? Yo ya trabé las puertitas, ya me encargué de que no se abriera ningún cajón en el camino. Y no sé qué me falta. ¿Estás emocionada? Sí. Yo sí. Te paso el mate, que este viaja adelante. Encima hay que acordarse dónde es que poníamos cada cosa. Claro. Porque cada cosa tiene su espacio. Pero pasó tanto tiempo que uno se desacostumbró. Vasito va a volar porque le llevo una mano. Traba la mesa, mira que si no, ¿sabes dónde la voy a ir a buscar? Ah, hasta acá llegué. Con esto del arreglo de Blanquita, todavía no hemos arreglado el sapito. Así que tiramos agua manual. Después tenemos que arreglar el sapito. Pero miren qué limpiador de vidrios me conseguí. ¿Tiene una monedita, doña? A ver, Papá, bueno, arrancamos. sí, vamos a arrancar a ver. Ahí tenemos adelante al indicador. Esperá, esperá. ¿Te acuerdas cómo manejar? Un poco. Está finito, finito la situación, ¿eh? Hay un balde ahí. Ahí está. Al menos Martu no se olvidó cómo era manejar. Tienen que abrirnos ahora ya el portón y estamos listos para dar una vueltita. ¡Ánimo! Entramos en grúa y salimos andando. La emoción por ver a Blanquita rodando fue total, pero duró poco. A los pocos metros, Blanquita empezó a prender luces y nos dimos cuenta de que no tenía fuerza. Sergio dijo que para él venía por el lado del turbo, así que ni bien pudimos, paramos para poder escanearla. Vamos a chequear las luces. Sí. El turbo. Sí, es que luego se notaba de que... ¿Eso es el turbo? Sí. Es ábrele el copo. Luego se notaba que iba a dar problemas. Está saliendo por ahí un poco de humo. A ver qué pasó. Vamos a seguir. Como que no tiene fuerza, la piso ahí no sale. De hecho, ya somos un poquito de humo negro. Ahí también está largando uno. Sí. Ya estamos de regreso al taller. ¿La volvemos a meter donde estaba? Así de frente. ¿De frente? Sí. Ven que sale humo de adelante. Ese humo es porque el turbo está quemando el aceite que estaba desparramado por todas partes. Sí, parece que hay un problema con el turbo, porque no responde bien la camioneta, no tiene fuerza. No arranca como... O sea, no... Vos apretás el acelerador y no avanza como debería. Claro, y Sergio la escaneó y salta error en el turbo. Él dijo antes de que la escanearla que era el turbo. Pero le pusimos nuevo el cartucho, así que debería funcionar bien. Vamos a ver, ahora la van a revisar a ver. Ahí vieron que parece que una manguerita de retorno está largando un poquito de diésel. Y el otro problema que parece que hay es el turbo. Ahora lo van a revisar bien igual. Hay que agregarle un poquito más de líquido refrigerante. Mirá que 10 litros compramos el otro día, ¿eh? Se lo comió todo.
Sí, dentro de todo. Vamos a preparar los 50-50, que es como va. Porque teníamos este que era un poquito que nos quedó, pero es concentrado. Sí. Ay, Blanquita, Blanquita. No se quiere ir de Tijuana. No se quiere ir de Tijuana. Ya Sergio dijo que me da trabajo si me quedo unos meses más, así que cualquier cosa me quedo arreglando con él. Y mira, adentro ya no tenés nada para hacer, así que sería un buen hobby. ¿Arranco? Chan, chan. Chan, 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 Lo que me deja tranquilo es que estamos en manos de Sergio, que sabe un montón, así que de una u otra forma esto va a quedar impecable. Hay que tener paciencia y confianza en el proceso. Ahora estamos haciendo pruebas. Martu tiene que acelerar para ir probando distintas cosas. ¿No prendió nada? No. Nada de nada. ¿Y si está acelerando bien así? Sí. ¿Puedo probar? La siente regular. Bueno, normal como está. ¿Sí? Sí, así se siente normal. Vamos a darle otra vuelta, ¿no? Dale. Se escucha mejor. Es que le debe faltar esa manguerita, ¿no? Esa vez se escuchaba un toc, 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 sí, levecito, pero se escuchaba. Estamos haciendo una vuelta más cortita esta vez. ¿Querés que la apague y la prenda? Así vuelve a reiniciarse. Acá. Ahí ya no está la falla. ¿Ya no? No. Todos extrañábamos, me parece, esta imagen. Los paisajes desde dentro de Blanquita. ¿Dónde? Cerca. Sí. Se siente aire. El turbo es el problema. Se siente el aire. No tendría que sentirse nada, ¿no? El turbo es el problema. Está fugando como aire. Le pones la mano al lado y se siente como larga aire. Ah, entonces pierde la presión y no tiene fuerza. Sí. Digo. Ay, Dios, Blanquita, nunca fácil. Bueno, pero este ya no es culpa de Blanquita, ¿eh? Que el turbo lo mandamos a arreglar. Están ahí mirando a... Y eso hace que pierda un montón de fuerza. Claro, sí, sí. Encima cuando la pisás que necesita... Las 1000 maniobras que se mandó Martu para volver al lugar donde estaba Blanquita antes, porque bueno, hay que ver el tema del turbo ahora. Pero está el taller a máxima ocupación, así que bueno, todo milimétrico acá. Y ahora que ya nos volvimos a acomodar, tengo estas galletitas que hice mini pastas frolitas y galletitas. Las hice ayer, pero bueno, quedó un poquito, así que vamos a tomar unos mates. Acá ya está preparado el mate y nos vamos a ir abajo. Y bueno, amigos, ha llegado la noche. Me voy a poner a hacer milanesas de soja. Nunca hice. Busqué ahí recetas. Tengo soja texturizada. Así que vamos a ver qué sale. Está haciendo calor, así que mi idea era hacer milanesas de soja con puré chef, con el instantáneo, para no tener tanto tiempo prendido el fuego y que Blanquita mantenga una temperatura agradable para poder irnos a dormir bien. Se va a agradecer, te digo, porque hace calorcito acá. Yo estoy con el ventilador, de hecho. Escúchame, estás todo espatarrado en la cama, pero estás triste. Porque si no, no vas a la cama. Estoy un poco desilusionado, es como que ya estaba con toda la energía de que salíamos y bueno, era obvio que podían pasar cosas, ¿no? Que haya que hacer ajustes y cositas, pero en el fondo tenía la esperanza de que salgamos de una y bueno, como la camioneta no tenía fuerza y todo. Lo bueno es que yo le decía a Martu, el problema no está dentro del motor, sino que es algo de afuera que se puede sacar, se puede mandar a arreglar de nuevo. El turbo nosotros lo mandamos a arreglar, lo que le cambiaron fue el núcleo, que es lo de adentro. Te quedaría como un turbo nuevo, pero bueno, tienen que arreglar esta falla de que pierde aire por otra parte, así que ya han llamado a la persona que lo arregló para que lo vuelva a revisar.
Hay que seguir esperando unos días más. Lo bueno es que nosotros igual pedimos un montón de piezas, así que mientras tanto, igual tenemos que hacer tiempo. Marto está buscando qué hacer en la baja. Estoy viendo videos de móbulas en la baja. Y bueno, hay que soñar y hay que buscar cosas lindas para cuando podamos salir, ¿no? Para tener una inspiración. Claro, para ver qué es lo que queremos hacer cuando salgamos de acá. No sabemos qué haremos a largo plazo, pero a corto plazo nos encantaría poder ir a la baja. Y todavía es temporada de ballenas hasta fines de abril, así que tenemos un mes y medio todavía de... Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Por ahora. Usé toda la soja que tenía y eran 100 gramos. Más o menos porque no sé cómo medirlos, no tengo una balanza, tengo que comprar una balanza de cocina. Pero la voy a hacer más chiquita porque habíamos comprado la soja texturizada súper grande. A ver si con esto la puedo hacer más chica. No quedó polvo a polvo, quedó texturizada más pequeña. Y ahora tengo que reacomodar todas las medidas que vi en la receta de internet para que me queden con 100 gramos, porque en la receta eran 250. Igual con 250 veía que salían un montonazo, así que igual mejor que hacemos menos. Así me quedó como lo que va a ser la milanesa. Decían que había que mojarse las manos porque se te debe pegotear todo. Y acá tengo el rebozador que usamos siempre para las milanesas normales de carne, que es pan rallado, avena y semillas. Chía tiene en realidad solamente de semillas. Y lo bueno es que no llegamos a ir al súper y no tenemos más nada, así que bueno, es lo que hay. A ver, espera. Vi que había que hacer así como un choricito. Y ya directamente en teoría, como la masa es súper húmeda, hay que pasarla acá. Por esto hace así. Es un experimento esto, ¿no? No sé qué puede salir más, la verdad. ¿Tiene buena pinta en el video? Pero en el video, viste que lo hace gente que sabe. Ah, es verdad. Bueno, pero vos también sabes, tenete fe. ¿Qué le pusiste a esa mezcla? Oye, acá se me dividió, capaz que le faltará agua. Puse la soja, agua y harina. Y una cucharada de salsa de soja. En el video lo hacían en vez de hidratarla con agua, lo hacían con caldo, pero no tenemos caldo. No tenemos nada. Encima el otro día Marto dijo, agarra un caldo, y después no sé por qué no lo agarramos. Y bueno, quedamos sin caldo. Así que... y le puse condimentos. ¿Qué saldrá de esto? Nadie sabe, pero yo tengo hambre, así que... Yo te tengo fe, Belu. Siempre te salen bien las cosas. Vamos a ver. No llevan huevo, ¿no? Nada. No llevan huevo. Huevo, dije con B. No llevan huevo. Porque es muy húmeda la masa. Entonces ya no hace falta. No sé si es por eso o porque capaz que era una receta vegana. Me van a salir varias. A few moments later. Las milanesas ya casi están. Les puse un poco de salsa y queso. Hay sorprendentemente olor a milanesa. Y mira lo que te dice, una mini de corazón. Ah. Yo sí que hubiese preferido que fuera de pollo, de cerdo, de carne, pero bueno, tocó de soja. Si está fea, igual no lo digas en cámara. No está mal, de verdad. Está buena. Probala vos, mirá. ¿Me vas a hacer un pedacito de tu corazón? No, yo ya me lo comí, agarrate otro. Ay, no, y estas se están haciendo, no las puedo usar. Tengo que hacer el puré. Y ahora sí llegó la comida, miren qué buena pinta. Y hay dos más haciéndose, me salieron 4 así, más o menos. Solo que lo puede hacer rica una milanesita de soja. Así que bueno, nos vamos a ver la serie y a descansar por hoy. Nuevo día en el taller y hoy ya lo tenemos acá a Mario sacando el turbo, que es el que está tirando... Tira aire por abajo, ¿no? Por aquí, por donde une el núcleo con el caracol de escape, Claro. está aventando aquí aire. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mandamos ahora que lo revisen, ¿no? Vamos a que lo revisen de vuelta para ver qué es Bien. el daño. Como está nuevo el núcleo no debería perder ni tirar aire, pero bueno, veremos a ver qué nos dicen. Yo lo que tengo es que soy muy optimista, estaba muy contento, dije el fin de semana nos vamos a San Quintín y nos vamos a hacer un poquito de ruta, pero bueno, ya se va a solucionar, hay que ser positivos. Lo importante es que el motor está trabajando bien, que es lo más importante, y esto ya se va a arreglar, así que bueno, miren qué lindo día, hoy va a ser como 32 grados, así que más calor que ayer.
Tendría también que acomodar las cosas en el baúl, pero estaba esperando a ver qué repuestos tengo que guardar, porque los inyectores viejos y eso creo que nos los vamos a llevar. Así que bueno, una vez que tenga eso y que lleguen los filtros que compramos de más y todo, voy a armar de nuevo la caja para guardar todo. Pero bueno, ahí andamos, amigos. Son casi las 7 de la tarde, ya dejaron de trabajar. Hace un calor hoy en Tijuana, tremendo, un calorón. Pero bueno, igual estamos tomando matecito. Y con respecto al turbo, ya lo sacaron, ya lo mandaron al señor que lo había reparado. Y parece, por lo que dijo Mario, que estaba mal ensamblado. El señor dijo, le pidieron igual que lo revise bien, porque por cada vez que hacemos la prueba hay que ponerlo y sacarlo, y es un montón de trabajo, así que le pidieron que por favor verifique que esté bien el turbo. Ya no creo que tengamos novedades por los próximos días otra vez, porque encima el lunes es feriado. Parece que vamos a pasar un nuevo fin de en el taller. Toma, mi amor, un matecito. La idea era pasar el fin de semana probando Blanquita, pero bueno, sin turbo es imposible moverla. Ya esperemos que la semana que viene sí podamos hacer alguna prueba un poco más larga, alejarnos de Tijuana, empezar a sentar el motor. Será en el video que viene tal vez que les compartamos algún avance más. Este video llegó hasta acá, pero bueno, estamos contentos porque igualmente Blanquita arranca, el motor aparentemente quedó bien. Sería solo este temita del turbo que hay que terminar de arreglar. Así que bueno, nos vemos en el capítulo que viene. Esperemos así rodando en alguna ruta mexicana, amigos. Nos hubiera gustado, como decía Belu, poder salir en este video, pero las cosas pasan por algo y aunque querramos, no podemos salir. Así que bueno, nos veremos en el video que viene. Esperamos que este les haya gustado. No fue el video que quisimos hacer, fue el video que salió. Así que gracias por hacernos el aguante, amigos.